Bueno, chicos, ya la clase pasada estuvimos comentando, voy a apagar mi web para que no haya interrupción, respecto a los conceptos de la responsabilidad indirecta. Y ya ustedes me daban varios supuestos que había recogido la norma y también estábamos analizando los no recogidos, ¿no? Señalamos respecto a la responsabilidad. ¿Sí pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, doctora Lailita. Gracias, chicos. Sí, porque siempre me preocupo. Igual las diapositivas, ya saben, yo las publico en la plataforma, así que no habría inconveniente, pero siempre es bueno para que me puedan seguir muy atentamente la clase. Vamos a definir la responsabilidad indirecta como la responsabilidad que se le atribuye a otro sujeto distinto al causante. Ya en unas clases anteriores decíamos, chicos, hay dos tipos de responsabilidad, la responsabilidad material, que es el causante directo, y la responsabilidad jurídica, porque la norma prevé que esta persona sea el responsable, ¿no? Que en realidad es una persona, en el caso de la responsabilidad indirecta, distinta al causante, pero que está vinculada por razón de su especial relación con él. En ese sentido, el responsable jurídico es quien debe responder de la actuación del causante directo, también conocida responsabilidad por hecho ajeno. Yo tengo una mascota, tengo un perrito y mi perrito muerde a Nabot. Entonces, mi perrito no le podrá resarcir económicamente los daños y perjuicios que le puede haber ocasionado a Nabot las mordeduras que lo enviaron una semana al hospital. Seré yo quien tenga que asumir en este caso la indemnización por daños y perjuicios correspondiente, así como el tratamiento que le tendrá que asistir a nuestro querido amigo Nabot. Te acabo de leer, Alejandrina. Yo voy a actualizar la lista y contigo cierro ya la lista porque ya la había cerrado. Entonces, nos habíamos preguntado cuáles son los supuestos de responsabilidad indirecta, ¿no? Y ya la semana pasada que estuvimos comentando estos conceptos, decíamos que hay responsabilidad indirecta en el caso de los padres por los hechos de los hijos menores de edad que se encuentren bajo su guarda, bajo la tutela o la patria potestad. Recuerden que patria potestad es la que ejerce los padres, inherente en este caso al nacimiento de su hijo, y la tutela pues es una figura supletoria de amparo familiar que se da en caso los padres hayan perdido la patria potestad, ¿no? Por ello, el segundo supuesto es la de los tutores por los hechos de los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía. También tenemos la responsabilidad de los empresarios por los daños que hayan causado sus dependientes o trabajadores en el ejercicio o con ocasión de sus funciones. Y aquí hablamos de lo conocido como responsabilidad vicaria que vamos a comentar el día de hoy y también será objeto de una exposición. Tenemos también la responsabilidad de los centros docentes de enseñanza no superior por los daños causados por los alumnos menores de edad mientras estén bajo el control o vigilancia del profesorado del centro. Y esto en base a la ley de la reforma magisterial, en el cual se señala que los directores de una institución educativa serán responsables por los daños y perjuicios que ocasionen los estudiantes dentro del centro docente. Y la responsabilidad de las administraciones públicas por los daños que causen los funcionarios a su servicio en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, que seguramente ustedes ya habrán revisado, está regulada en la LEPAJ, en el tubo de la LEPAJ actualizado el 25 de abril del 2019. Entonces, como ustedes saben, ya habíamos separado la responsabilidad en responsabilidad por incumplimiento de obligaciones, también denominada responsabilidad contractual, o la responsabilidad extracontractual, en la cual no había una obligación de por medio, sin embargo, nos regíamos bajo el amplio sentido del artículo 1969, que señala que el que causa daño a otro está obligado a indemnizarlo, sea por dolo o por culpa. Pero respecto a la responsabilidad indirecta, me he permitido citar al autor Leiser, del que siempre comentamos que tiene muy buenos escritos también, por cierto, respecto a la responsabilidad indirecta, el cual señala que
es la institución que compendia las implicancias jurídicas y patrimoniales que recaen sobre un deudor cuando la prestación que ha comprometido frente al acreedor no se cumple o se verifica de manera inexacta, parcial, tardío, defectuoso, ¿no? Comentábamos que el incumplimiento podría ser parcial, tardío, defectuoso, ¿no? Como consecuencia de la actuación de los terceros empleados por el primero para la ejecución de lo debido. Y ya Leiser nos decía, si una persona emplea a otra para cumplir la obligación que ha dado, pues también tiene que asumir la responsabilidad por la persona que está bajo su cargo. La participación de los terceros se debe a la propia voluntad del deudor. Yo, deudor, me obligo frente a Nabot a pintar su casa, pero yo solo no puedo porque Nabot tiene una casa de 3 pisos, entonces contrato a más personas para que me ayuden. Los puedo contratar bajo el régimen de la actividad privada de repente o simplemente por locación. Sin embargo, quien está asumiendo la responsabilidad es mi persona. En ese sentido, seré yo quien responda directamente por cualquier perjuicio que hayan ocasionado. ¿No? Hay dos teorías respecto a la responsabilidad contractual indirecta, ¿no? Que es la del incumplimiento de obligaciones, que tenemos la teoría del actuar a propio riesgo y tenemos la teoría del deber de garantía. La teoría del actuar a propio riesgo nos dice que de acuerdo con este pensamiento, el deudor que se vale de un tercero para cumplir introduce un elemento personal que es potencialmente dañoso para el acreedor. Por consiguiente, el riesgo por los perjuicios que se le causará al acreedor tiene que ser de cargo del generador del supuesto. Yo soy quien decide introducir a un tercero con la finalidad de cumplir mi obligación. Y como yo lo introduzco, yo tengo que asumir el riesgo. Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos la teoría del deber de garantía, ¿no? Que la vamos a ver a lo largo de toda la clase del día de hoy y también de la exposición. Porque la teoría del deber de garantía nos señala que la responsabilidad por los auxiliares utilizados en el cumplimiento es una manifestación del cierto deber de garantía. Yo introduzco a un tercero a la relación, pero tengo el deber de garantía, el deber de vigilancia, de ver que esta persona cumpla con la relación extracontractual o contractual a la cual yo lo he sumergido, que impone al obligado no generar detrímetro al acreedor, obviamente, ¿no? Porque yo estoy cumpliendo algo, con la actuación de las distintas prerrogativas que le son concedidas. Él tiene que cumplir y tiene que cumplir en base al contrato o a la relación jurídica obligatoria establecida entre mi persona en calidad de deudor y del acreedor. Y por ahí les he colocado una pregunta, ¿no? ¿Dolo o culpa? Bueno, les comento que en base al artículo 1969, ambas responsabilidades se tienen que asumir, sean por dolo o sean por culpa. Y esto nos lleva al tema de la responsabilidad vicaria, definida así por la doctrina. Nos dice que la responsabilidad vicaria es la responsabilidad por negligencia de otro. Existe responsabilidad por hechos ajenos cuando existe un vínculo jurídico previo entre el causante del daño y el que viene obligado a repararlo. Y esta responsabilidad vicaria está recogida, sí, en nuestra legislación en el artículo 1981 del Código Civil, que dice: aquel que tenga otro bajo sus órdenes responde por el daño causado de este último, si este daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria. En ese sentido, como ustedes pueden ver, nuestro artículo no solo se habla del deber de garantía, sino también el deber de responder por haber hecho intervenir a un tercero dentro de mi relación jurídica obligatoria. También se habla de la responsabilidad de los incapaces. Ya lo habíamos comentado cuando decíamos que el artículo 458 del Código Civil señala que el menor capaz de discernimiento responde por los daños y perjuicios que causa. Este menor, en principio, estaría dentro del artículo 43, que dice que los menores de 16 años son incapaces.
Pero como ustedes saben, el ordenamiento jurídico es un todo armónico, nosotros tenemos que revisar diferentes artículos de del Código Civil y de la Constitución que nos lleven a señalar hasta dónde le alcanzaría esta responsabilidad o en su defecto, quién sería el responsable de cubrir, en este caso, la responsabilidad por indemnización por daños y perjuicios, que es un monto dinerario, porque yo jamás podré, de repente, si le hice daño a alguien, hacer que esta persona vuelva a caminar bien, si le causé una lesión. Pero lo que sí puedo hacer es repararle económicamente por los gastos que ha sufrido en el momento, de repente por el daño que continuará perpetuado en el tiempo, depende de la situación concreta. Y aquí nos vamos un poquito al deber de garantía, que en el caso de la responsabilidad por hechos de los incapaces se denomina deber de cuidado de los padres. Y nos lleva al análisis del artículo 418, 423 y 502 del Código Civil, que nos dice que por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus menores. ¡Ey! Entonces el Código Civil nos habla del deber de garantía. Pues sí, los padres tienen que cuidar a sus hijos y tienen que cuidar que sus hijos no ocasionen daños. Y de ocasionar daños, ellos están obligados a responder, conforme lo señala el artículo 423 del Código Civil. Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad representar a los hijos en los actos de la vida civil. Asimismo, en el caso de los incapaces que están sujetos a tutela, pues nos lleva al artículo 502 del Código Civil, que señala que al menor que no esté bajo la patria potestad se le nombrará tutor que cuide de su persona y sus bienes. Entonces el tutor asume los deberes que son inherentes a los padres por patria potestad. Respecto a la responsabilidad indirecta, también hay otros artículos que nuestro Código Civil contempla, que si bien es cierto no están detallados en el sílabo, he traído a bien y he considerado que todos deben conocer, porque están en la norma. Tenemos el artículo 1978, que nos dice que también es responsable del daño aquel que incita o ayuda a causarlo. El grado de responsabilidad será determinado por el juez de acuerdo a las circunstancias. Yo le digo a Joao que Joao empuje a Chiroque para que Chiroque se caiga. La responsabilidad por daño causado por animal, ¿no? Que el dueño de un animal o aquel que lo tiene a su cuidado debe reparar el daño que éste cause, aunque se haya perdido o extraviado, a no ser que pruebe que el evento tuvo lugar por obra o causa de un tercero, que como ustedes saben, el Código Civil señala como responsabilidad indirecta la responsabilidad del dueño en calidad de propietario o incluso la responsabilidad del poseedor, al señalar que aquel que lo tiene a su cuidado debe reparar el daño. Y esto nos lleva también a la ley que regula la tenencia de animales, que será comentario de la exposición del día de hoy. También la responsabilidad por daños causados por edificaciones, ¿no? El dueño de un edificio es responsable del daño que origine su caída, si está provenido por falta de conservación o de construcción. ¿Qué nos dice la doctrina? La doctrina nos dice, hey, dicen edificio, pero edificio no significa que es porque tiene 4 o 5 pisos. Edificio se refiere a edificación. Si se cae una casa, el responsable de que se cae la casa, pues viene a ser el propietario. Entonces vamos a verlo desde una perspectiva amplia. No solo un edificio por una estructura grande y alta que tenga varios pisos, sino por el término de edificación. Y eso también nos hace ver y recordar un poquito el derecho de obligaciones y nos vamos a la responsabilidad del contratista por destrucción, vicios o ruina. En principio, el que es responsable frente a la caída de una edificación es el propietario, pero que lo que no quita es de que este propietario pueda repercutir frente a quien construyó su edificación, a quien construyó su edificio. Y eso está en el artículo 1784 del Código Civil, que seguramente todos estudiaron cuando llevaron el curso de obligaciones. Si en el curso de los 5 años, desde su aceptación, la obra se destruye total o parcialmente, o bien presenta evidente peligro de ruina o graves defectos por vicio de la construcción, el contratista es responsable ante el comitente.
o sus herederos, siempre que se le avise por escrito de fecha cierta dentro de los 6 meses siguientes al descubrimiento, ¿no? Y como ustedes saben, tiene un plazo también dado por la norma, por nuestro Código Civil en el libro de obligaciones. También encontramos la responsabilidad del propietario y el prestador del servicio de transporte, que ya habíamos comentado en clases anteriores, que incluso fue objeto de debate. Y nos remitíamos a la ley 2781181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Y esta ley invoca lo ya señalado en nuestro Código Civil, en nuestra norma de aplicación supletoria, que es el artículo 1970. Aquel que mediante un bien riesgoso, peligroso, o por el ejercicio, chicos, por favor, los audios, o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo, ¿no? Y ya conversábamos también que para que un bien sea riesgoso o peligroso se necesita la intervención humana. Un auto por sí solo no es peligroso si este no es conducido por alguien. Y ya el artículo 29 circunscribía la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos automotores a la responsabilidad objetiva y nos decía que los responsables eran tanto el conductor como el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio de transporte terrestre. 3 personas pueden verse inmersas en responsabilidad por accidentes de tránsito. Y esta responsabilidad era solidaria. También ya en el curso de obligaciones hablábamos nosotros de la mancomunidad y la solidaridad, ¿no? Y en la solidaridad respondía cualquiera, pero luego podría repercutir sobre los otros, que le paguen lo que les corresponde. En ese sentido, estos 3 personajes inmersos en responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito tendrán que responder por los daños y perjuicios causados. Y por acá les traigo la responsabilidad de las instituciones educativas, que como les dije se deja entrever de la ley de la reforma magisterial. Sin embargo, no tenemos una norma expresa, y así lo dicen diferentes autores, entre uno de ellos Leiza, que siempre me permito citar. ¿Por qué habrá responsabilidad de las instituciones educativas? Existe un deber de protección y cuidado impuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política del Perú, a favor de los niños y adolescentes. Es por ello que las instituciones educativas, a través de sus titulares, asumen una responsabilidad civil cuando omiten este deber de protección. Está en la Constitución, está en el Código del Niño y del Adolescente. Es deber del Estado velar por los niños, adolescentes, por la madre y por los ancianos. ¿Recuerda? Es un artículo que todos hemos visitado. Generado el daño al niño y al adolescente cuando están dentro de las instituciones educativas o bajo su autoridad, debe existir una correspondiente obligación de reparar de modo integral ese daño sufrido. Responsabilidad que debe asumir necesariamente el titular de la institución educativa. Aquí no me dice que es el profesor, sino el director de la institución educativa. La ausencia en nuestro Código Civil de una disposición normativa que regula esta responsabilidad por los daños sufridos en los menores que se encuentran en las instalaciones del colegio, de la institución educativa, pues implica que al no estar regulada, en muchos casos no sea resarcido, pese a que nosotros tenemos normas de carácter internacional y nuestra propia Constitución que avalaría la responsabilidad de los directores. Sí se da, pero no todos lo piden porque desconocen de la normativa aplicable. El fundamento constitucional de la protección del niño y del adolescente que la Constitución otorga significa una plena formación integral para ellos. El Estado es garante de la integridad moral, física, psíquica y de la educación de nuestros niños y adolescentes, por tanto, puede incurrir en responsabilidad por acción y por omisión. Y también hablamos de la responsabilidad de la administración pública, ¿no? Yo les decía, bueno, chicos, acá esto está en el TUDO de la LEPAJ.
el que recién se modificó. Y está específicamente en el artículo 260 de nuestro TUM, ¿no? Que me voy a permitir citar porque es bastante claro. Nos dice, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las leyes especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos directamente prestados por aquellos. Si la administración me ocasiona un daño o perjuicio, pues yo también podré requerirle que asuma la responsabilidad civil, ¿no? Y obviamente también cuando hay caso fortuito, fuerza mayor, sí estaría exonerada, en este caso, la administración pública, pero este daño debe ser efectivo, debe de ser cuantificable, individualizado con relación a un administrado o un grupo de administrados. La indemnización, nos dice la propia norma, el propio tubo de la LEPAJ, comprende el daño directo e inmediato y las demás consecuencias que se deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral. Todo. Lucro cesante, daño emergente, daño a la persona y daño moral. Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente de autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el responsable el reembolso del indemnizado, aprobando dicho acuerdo mediante resolución. ¿Eso qué implica? Que frente al administrado responde la administración pública, la entidad. Como ustedes saben también, la entidad está representada por su procurador público. Ya lo han estudiado en procesal administrativo. Será el procurador público el que se apresure del proceso, el que haga los descargos y el que finalmente pueda transar o simplemente se circunscriba a la sentencia que señale cuál es el monto indemnizatorio. Sin perjuicio de ello, también la propia entidad podrá repercutir frente al personal que haciendo uso de la función pública o del servicio público haya coadyuvado a la existencia de este daño. Por eso es de que ellos podrán repetir contra los funcionarios y los funcionarios y servidores tendrán que cubrir en este caso el monto que se llegue por consenso, que pueda ser dado mediante resolución o que también pueda transar con la propia entidad. Entonces vamos a llegar a una conclusión que nos dice que en el juicio de atribución de responsabilidad indirecta por incumplimiento de obligaciones es prescindible el análisis del dolo o la culpa. No me importa si es dolo o culpa de los terceros, simplemente yo soy responsable, como les dije, por el deber de garantía y por haber introducido a un tercero en una relación jurídica. Antes de continuar, claro, efectivamente. Veo un chat, ¿se refería al tema anterior? Muy bien. Adicionalmente a ello, chicos, yo les he traído un material que quería comentar con ustedes, que no está considerado dentro de su sílabo, pero me parece bastante interesante y quería compartirlo con ustedes, ¿no? La responsabilidad del funcionario y servidor público, que está señalada en la 9ª disposición final de la Ley 27785, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que es la responsabilidad que vemos nosotros, pero como les decía, una responsabilidad puede ser civil, puede ser administrativa y puede ser penal. Lo comentamos en la primera clase. En ese sentido, el hecho de que un funcionario y servidor haya sido sancionado en materia penal no implica que no pueda ser responsable civil, ni tampoco implica que no pueda ser sancionado administrativamente. Nos dice que la obligación del resarcimiento a la entidad por parte del funcionario o servidor público es de carácter contractual y solidario. Y al ser contractual y consolidario, nos señala que la acción recién prescribiría después de los 10 años de ocurridos los hechos que generan el daño económico. Aunado a ello, el tubo de la LEPAJ, que es una norma que nosotros
en los OSIS verificamos siempre, nos señala que cuando un funcionario servidor público incumple los plazos, que como ustedes saben, en principio son 30 días máximos para el trámite del procedimiento administrativo, también puede ser pasible de responsabilidad civil, en base al artículo 154 del TUDO de la LEPAJ y al artículo 264, que señala la autonomía de responsabilidades, que nos dice las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. También el artículo 1974 de nuestro Código Civil nos habla de la responsabilidad por pérdida de inconsciencia, ¿no? Si una persona se halla sin culpa, en estado de pérdida de conciencia, no es responsable por el daño que causa, sin culpa. A mí me empujaron y yo perdí la conciencia y me caí encima de un jarrón carísimo, de una obra de arte. Si la pérdida de conciencia es por obra de otra persona, quien me empujó, la otra persona, será responsable por el daño que cause aquella. Y también me he permitido citar la responsabilidad de la persona con apoyo, ¿no? Ya habíamos conversado en clases anteriores que el decreto legislativo 1384 cambió varias normas y ahora pues las personas cuentan con apoyos y salvaguardas, ¿no? Los apoyos, pues, son las personas designadas por el propio titular de los derechos o en su defecto por el juez. Y la persona que cuenta con apoyos es responsable por sus decisiones, incluso de aquellas realizadas con dicho apoyo, teniendo derecho a repetir contra el apoyo, ¿no? Contra él. Las personas comprendidas en el artículo 44, numeral 9, las personas en estado de coma, no son responsables por las decisiones tomadas con apoyos designados judicialmente, que hayan actuado con dolo o culpa. Y acá la ley los exime. Oye, si tú estás en estado de coma, no eres responsable de lo que tu apoyo pueda decidir por ti. Y eso nos lleva también a un análisis de otros artículos del código, que son el artículo 45b, para saber quiénes son las personas que necesitan apoyo y salvaguarda. Nos dice que pueden designar apoyos y salvaguardas las personas con discapacidad, que manifiestan su voluntad, pueden contar con apoyos y salvaguardas y estos pueden ser designados tanto judicial como notarialmente. Para las personas con discapacidad me da dos formas de designación. A diferencia de las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad, ellas solamente pueden tener apoyos designados judicialmente. Las personas que se encuentren en estado de coma, que hubieran designado un apoyo con anterioridad, mantendrán el apoyo designado. Lo hizo antes, con voluntad, con conocimiento. Ahora no puede, pero ya había elegido. Entonces, seguirá siendo el mismo apoyo. Y las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el numeral 9, artículo 44, contarán con apoyos y salvaguardas establecidos judicialmente de conformidad con las disposiciones del artículo 659E del presente código, y estas son las personas en estado de coma, y nos lleva al artículo 659E, que les recomiendo que revisen todo el 659, que nos habla de la diferencia entre apoyos y salvaguardas, y específicamente se dedica a relatar esta nueva introducción que ha hecho nuestro código, ¿no? ¿Quiénes más tienen apoyos? ¿Quiénes más? La tercera disposición complementaria final del decreto legislativo 1384 que nos trajo estas novedades, nos señala que apoyo y salvaguardas para las personas contempladas en los numerales 6 y 7 del artículo 44 del Código Civil, que cuenten con certificados de discapacidad, también pueden contar con apoyos y salvaguardas. Y nos lleva a dos supuestos, los ebrios habituales y los toxicómanos. Entonces, como ven, el tema es bastante amplio, no se circunscribe a los supuestos que sí generalmente están comentados por la doctrina, que son estos, sino que si nosotros hacemos un análisis completo de nuestro ordenamiento jurídico, nos vamos a dar cuenta que existen otro tipo de responsabilidades. Muy bien. Sí, Juliana, cuando hay
peculado es un delito penal y no implica que sea la misma sanción en materia administrativa. Y muy bien, Guadalupe, cuando te referías al interés superior del niño, porque por eso es que el Estado puede velar sobre los menores, incluso en los centros educativos, cuando se encuentran bajo el deber de garantía. Y definitivamente, como también comenta Nabot, es una norma numerus apertus. No solo son los supuestos que nos dice en principio la doctrina, que son los que yo he trasladado a esta diapositiva, sino que si nosotros hacemos un análisis completo de toda la normatividad, como lo que me he permitido hacer yo, vamos a encontrar muchos supuestos más, chicos, muchos supuestos más. Entonces, quisiera saber si tienen alguna pregunta respecto al tema. Yo voy a agradecer que levanten la manito para poderles otorgar el uso de la palabra, si hubiera alguna pregunta.